la inestabilidad es recurrente en Haití. En el país más pobre del hemisferio occidental, el éxodo tiene un disparador claro: el devastador terremoto del 12 de enero de 2010. Desde entonces, los haitianos han migrado a Sudamérica, principalmente a Brasil, que en aquel momento estaba sediento de mano de obra para construir las infraestructuras del Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Al gigante sudamericano llegaron principalmente por los estados de Acre y Amazonas, en el norte del país. Hasta agosto de 2020 eran más de 148,000, con fuerte presencia en Sao Paulo y Río Grande do Sul, en la frontera con Argentina. La mayoría obtuvo residencia permanente por razones humanitarias y los haitianos se convirtieron en una de las mayores comunidades de inmigrantes y refugiados hasta que fueron sobrepasados por los venezolanos en 2018. La pandemia, sin embargo, redujo ese flujo. Sin oportunidades de trabajo y con la economía parada, muchos han tratado de moverse a otros países y el número de pedidos de residencia y refugio cayó, según datos del Departamento de Inmigración del Ministerio de Justicia brasileño. La migración haitiana deambula desde hace una década por América Latina y ha vuelto a hacerse visible en un lugar inhóspito: la selvática frontera entre Colombia y Panamá. Miles de migrantes atascados han convertido el municipio colombiano de Necoclí en un embudo antes de adentrarse en el istmo por el tapón del Darién y seguir su trayecto por Centroamérica hacia el norte, con Estados Unidos como el destino anhelado y México como nuevo territorio de acogida para el éxodo de esa nación caribeña. Esta crisis, con números inéditos, ha puesto en evidencia la peregrinación de una población que atraviesa el continente, mientras Haití se mantiene sumido en otro pico de inestabilidad. Uno más luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Tanto Colombia como Panamá solo son países de tránsito, coinciden las autoridades. Aunque el número de haitianos en esa frontera palidece frente a la diáspora venezolana, que se cuenta por millones, constituye un flujo constante de decenas de miles de migrantes irregulares que llegan no desde el Caribe, sino desde el sur del continente, principalmente Brasil y Chile, a donde huyeron después del terremoto en el año 2010. En esa ruta riesgosa a través del Darién, una de las selvas más peligrosas del mundo, son acompañados en menor medida por cubanos, asiáticos y africanos, la llamada migración extracontinental. México pasó de ser casi exclusivamente un país de tránsito de migrantes hacia Estados Unidos a convertirse también en uno de acogida. Este año las autoridades mexicanas esperan superar la cifra inédita de las 100,000 solicitudes de asilo, algo que se achaca a las políticas más restrictivas de Washington de los últimos años y a las redes de apoyo que van estableciendo para los migrantes en México. Los haitianos son la segunda nacionalidad de origen de los que piden protección, solo superados por los hondureños. México se convirtió en país de destino para los haitianos en 2017. A finales de 2016, Washington levantó una exención de deportaciones para los migrantes de ese país que había establecido después del terremoto de 2010 y que hacía que los que llegaban indocumentados no pudieran ser expulsados. Eso provocó que muchos se quedaran varados en la frontera norte de México, especialmente en Tijuana, donde con los años se ha establecido una nutrida comunidad haitiana que encuentra oportunidades de empleo en la industria maquiladora. Pero este año la Comar está detectando la llegada sin precedentes de haitianos a buscar refugio en la frontera sur, en Tapachula, en Chiapas, el estado más pobre de México y con menos capacidad para recibir a esta población. Miles de migrantes haitianos se han establecido debajo y alrededor de un puente en la pequeña ciudad fronteriza de Texas, presentando un nuevo y caótico desafío al gobierno de Biden en su intento de gestionar el gran número de solicitantes de asilo que han llegado a suelo estadounidense. Los haitianos cruzan el río Bravo libremente y en un flujo constante, yendo y viniendo entre Estados Unidos y México a través de aguas que les llegaban hasta las rodillas, algunos de ellos con niños pequeños sobre los hombros. Al no poder comprar provisiones en Estados Unidos, regresan brevemente a México en busca de alimentos y cartones para establecerse, al menos temporalmente, debajo o cerca del puente en Del Río, una ciudad de 35,000 habitantes que se ha visto gravemente afectada por los flujos de migrantes en los últimos meses.
Las autoridades de Estados Unidos plantearon retirar a cerca de 15,000 migrantes acampados en la frontera sur del estado. Mientras tanto, imágenes que circulan en la prensa han causado polémica al mostrar patrulleros fronterizos violentar con látigos a un grupo de migrantes. El video provocó gran conmoción. En él aparece un guardia fronterizo estadounidense acosando con un látigo a migrantes haitianos que intentan cruzar el Río Grande en Texas. La agencia Reuters lo grabó el domingo 19 de septiembre en la frontera con México, en esta localidad de Del Río. Haitianos corren atemorizados mientras los guardias fronterizos a caballo tratan de bloquearles el paso, a veces cargando contra ellos, agarrándolos con fuerza o tumbándolos al agua. El gobierno ya inició una deportación masiva de haitianos. Un puente aéreo que arrancó el domingo pasado con varios vuelos diarios pretende devolver a su país de origen o aquel desde el que emprendieron el viaje a la frontera estos 15,000 inmigrantes, en su mayoría haitianos, pero también centroamericanos, que se han congregado en Del Río. La vicepresidenta Kamala Harris se ha declarado conmocionada tras ver las horribles imágenes. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha defendido por su parte el uso de la patrulla a caballo, al mismo tiempo que ha informado de que su departamento investigará lo sucedido. Ante esta crisis, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dice haber encontrado un plan para que los migrantes centroamericanos se queden en casa, en lugar de embarcarse en peligrosas travesías. Así lo explica en una carta enviada a Joe Biden, difundida el lunes pasado. Le pide a Washington finalice programas de formación y apoyo a los campesinos de los países centroamericanos que, según López Obrador, ya tienen éxito en el sur de México. Si Estados Unidos invierte en Centroamérica, estaríamos atendiendo en menos de 6 meses a 330,000 personas que verían como una esperanza esta acción conjunta, sostiene. A la vez, el mismo López Obrador ha ordenado el despliegue de más de 20,000 soldados en las fronteras con Guatemala y Estados Unidos para contener a los migrantes centroamericanos y haitianos que en las últimas semanas han organizado varias caravanas hacia el norte. Estos intentos fueron reprimidos violentamente por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. El ahora ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Claude Joseph, y quien fuera presidente interino luego del asesinato del presidente, al participar en la cumbre de países latinoamericanos y del Caribe CELAC en la Ciudad de México, el pasado 18 de septiembre, agradeció el apoyo de los países miembros de la CELAC y de la comunidad internacional luego del terremoto del 14 de agosto pasado, magnitud 7.2 grados que dejó gran devastación en el país. También agradeció los apoyos de varios países para enfrentar la pandemia de COVID-19, pero no abordó el problema migratorio de su país. Haití es la economía número 130 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2020 fue de 3.146 millones de euros, con una deuda del 25.13% del PIB. Su deuda per cápita es de 279 euros por habitante. En cuanto al índice de desarrollo humano que elabora Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los haitianos están entre los que peor calidad de vida tienen del mundo. El vacío de poder de Haití ha sido ocupado por líderes del crimen organizado, que desde el año pasado controlan algunas zonas de la capital, instaurando un reino del terror. La situación del país caribeño es realmente dramática. La solución no se vislumbra pronto. Incluso el enviado especial de la administración de Joe Biden a Haití renunció al protestar contra las expulsiones inhumanas a gran escala de migrantes haitianos a su tierra natal, asolada por conflictos civiles y desastres naturales, dijeron el jueves funcionarios estadounidenses. Daniel Foote fue nombrado para el cargo en julio, luego del asesinato del presidente de Haití. Incluso antes de las expulsiones de migrantes de la pequeña ciudad fronteriza de Del Río en Texas, se sabía que el diplomático de carrera estaba profundamente frustrado con lo que consideraba una falta de urgencia en Washington y un ritmo glacial en los esfuerzos para mejorar las condiciones en Haití. Para el reportaje, Ignacio Armienta.